Vamos a leer en primer lugar este texto. Después vamos a oír una canción que dura 4 minutos. Yo les pediría de verdad, les rogaría que cuando estuviéramos oyendo esa canción cerráramos nuestros ojos y que meditáramos en cada una de las palabras que dice esta hermana, que canta esta hermana. Así que el texto en cuestión es el siguiente. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, que el apóstol nos dice o nos va a decir a continuación no lo que a él le han enseñado, sino lo que recibió de parte de Dios, porque fue el único que recibió el Evangelio, no de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y quiero deciros, antes de empezar a oír la canción esta, que cuando la palabra dice en el texto que hemos leído que Cristo murió por nuestros pecados, que padeció, que fue sepultado y que resucitó, porque lo dicen las Escrituras, es que Jesús no murió ni por accidente, ni porque le tendieron ninguna trampa, ni por suerte, ni por azar, ni nada por el estilo. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados, porque así lo dice la Escritura. Y como le dijo Jesús a Cleofás por el camino de Maús y al compañero: oh tardos e insensatos de corazón, no era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas sobre mí en las Escrituras. Por lo tanto, cuando nosotros leemos este texto, podemos decir con total autoridad que Cristo murió por nuestros pecados, porque eso tenía que suceder, porque quien lo había dicho era Dios y no el hombre. ¿Puedes poner la canción, hermano? Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor
y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. El día que murió Cristo, mis queridos hermanos, no fue un día tan bonito como el que estamos teniendo hoy. En aquel día ni siquiera se cantaron estos coritos que hemos cantado hoy. Ni siquiera en aquel día había un grupo de música tan bonito que deleitara los oídos de los que estaban en el templo en Jerusalén, tal como han deleitado nuestros oídos. Ni siquiera en aquel día se levantaron oraciones de gratitud al Señor tan bonitas, dirigidas al trono de la gracia de Dios, tal como se han levantado aquí hoy. Ni siquiera había una congregación en aquel día con un solo y único propósito, como es el de esta congregación preciosa: alabar al Señor de todo corazón. El día que murió Cristo, hermanos míos, allí no había nada bonito. Allí solo había dos cruces junto a la de Jesús. Dos cirios, uno a la izquierda y otro a la derecha. Dos cruces con dos malhechores, con dos pecadores, con dos hombres. Dos hombres que estaban representando a toda una humanidad impenitente y pecadora. Dos hombres que estaban representándote a ti, que estás ahí sentado, seas hombre o mujer, y a mí que estoy aquí de pie. Porque que no nos quepa duda, queridos hermanos, a Jesucristo lo crucificamos los hombres y nuestros pecados. Y fíjate que te estoy diciendo que Jesús no fue crucificado a causa de un complot diabólico ni maquiavélico, que lo fue, de los judíos y llevado a la práctica por los romanos, aunque ellos fueran los autores materiales, sino que te estoy diciendo que Jesús fue matado, fue conducido a la vía dolorosa por tu pecado y por mi pecado. En aquellos días, cuando se acercaba la muerte de Jesús, como todo lector de la palabra de Dios sabrá, la gente estaba de fiesta. Y sería enteramente lógico y normal que gran parte de la ciudadanía de Israel y concretamente de Jerusalén, pues que estuviera en el mercado de abastos, comprando y vendiendo y haciendo todo tipo de preparativos para esa fiesta que se les venía encima. Y mientras la gente compraba y vendía, y hasta se divertía, porque incluso hasta en las fiestas religiosas la gente se lo pasa bomba, y si no, pensemos en el Rocío, en las fiestas patronales, en Navidad, en Semana Santa. Pues como digo, mientras la gente compraba y vendía, y hasta se divertía, no muy lejos de allí, de aquel mercado, de aquel templo de Dios, de aquella casa de Dios que dice la Biblia que fue convertida en mercado y en cueva de ladrones, no muy lejos de allí, Jesucristo, en un lugar llamado Monte de la Calavera, en griego Craneón, porque tenía forma de cráneo, también conocido como Monte Calvario, no muy lejos de ese mercado, de esa casa de Dios convertida en mercado y en cueva de ladrones, en el Monte Calvario, Jesucristo estaba muriendo, y muriendo por amor, y muriendo en amor. Jesucristo, mis queridos hermanos, esto es algo que ya sabemos, pero conviene recordarlo de cuando en cuando para que siempre tengamos presente qué fue lo que por amor Él hizo por nosotros. Pero Jesucristo estaba dando su vida hasta la muerte. Hasta la muerte.
por cada uno de vosotros y por mí. Y mientras su sangre se derramaba, mientras su sangre corría desde la cabeza a los pies, pasándole por todo el cuerpo, Él estaba permitiendo que su cuerpo fuera estirado en una cruz. Él estaba permitiendo que sus muñecas fueran taladradas por unos clavos de 18 centímetros por 1 centímetro. Él estaba permitiendo que su cabeza fuera destrozada con una corona de espinas. Él estaba dando su vida hasta la muerte, hermanos míos. Y allí, en esa posición de cruz, sin decirnos las palabras literales, pero que nosotros sabemos que murió por amor, Él nos estaba diciendo a cada uno de nosotros: te amo, te amo, te amo. El Señor estaba dando su vida hasta la muerte. Y vaya muerte, hermanos míos, vaya muerte, la muerte de una cruz. Durante 3 largos y consecutivos años, este Jesús se había querido rodear de un grupito de personas a los cuales llamó discípulos, aunque de esos discípulos posteriormente elegiría a los apóstoles. Y esos discípulos le siguieron durante esos 3 años. Y esos discípulos se llenaron de entusiasmo, de ilusión. Y era lógico, porque esos discípulos vieron en Jesús a un gran maestro, a un gran predicador. Y hasta uno de ellos, Pedro, el impetuoso Pedro, se dio cuenta de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y aquellos discípulos, hermanos míos, le siguieron de verdad y le siguieron de corazón. Y aquellos discípulos dejaron sus casas, sus familias, sus trabajos. Y durante aquellos 3 largos años presenciaron los milagros más maravillosos que nadie jamás ha presenciado. Ellos vieron a los ciegos ver, a los cojos y paralíticos andar, a los muertos resucitar, a los mudos hablar. Y por si todo eso fuera poco, hasta se llenaron sus barriguitas con el mejor pan y el mejor pescado que jamás la humanidad ha visto, los que Él mismo multiplicó. Y esos discípulos vieron cómo Jesús causaba un impacto en aquella sociedad como ningún hombre ha sido capaz de impactar al mundo. Y aquellos discípulos, por aquellas grandes experiencias que habían tenido durante aquellos 3 años al lado de Jesús, se hicieron grandes ilusiones, se hicieron grandes esperanzas. Pero quiero insistir, hermanos míos, en un día no tan bonito como el de hoy, porque era un día de tinieblas. Dice la Biblia que el sol se oscureció. La luz del mundo, Jesús, momentáneamente estaba muriendo. Y en ese día no tan bonito como el de hoy, todas las ilusiones que tenían esos discípulos, todas las esperanzas y todos sus anhelos les desaparecieron en un instante, porque lo último que vieron sus ojos fue la imagen de un Cristo derrotado, un Cristo apaleado, un Cristo azotado, un Cristo vencido, un Cristo crucificado, un Cristo abandonado del Padre que tuvo que decir: Elohí, Elohí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa imagen de Cristo, hermanos míos, esa imagen de Cristo rompió todas sus esperanzas, todas sus ilusiones. Ellos tenían la ilusión y la esperanza de cambiar el sistema político, no tan corrupto como el que tenemos en España, que había en Israel. Ellos tenían la ilusión de ocupar 12 tronos donde juzgarían a las 12 tribus de Israel. Ellos tenían la esperanza de ver la restauración del Estado de Israel. Pero insisto, hermanos, en un día no tan bonito como el de hoy, con estos coritos, con este grupo, con estas oraciones, con estas alabanzas, con esta iglesia, en un día no tan bonito como el de hoy, todas sus ilusiones, todas sus esperanzas, todos sus anhelos, todo lo que se había forjado en su mente y en su corazón, fueron desvanecidas en un abrir y cerrar de ojos. Y fueron desvanecidas en un abrir y cerrar de ojos, porque lo último que retenía la retina de los ojos de los discípulos
Fue la imagen de un Cristo muerto, muerto y 20.000 veces muerto. Fue la imagen de un Cristo más muerto que una piedra. Pero lo que ellos no sabían, hermanos míos, lo que ellos no sabían es que la muerte de Jesús iba a traer la bendición más grande que jamás la humanidad ha conocido ni conocerá. Porque la muerte de Cristo iba a garantizarnos nuestra propia resurrección. Porque la muerte de Cristo significaba que Él había muerto en lugar de los discípulos y en lugar de nosotros y en lugar de toda la humanidad. Porque la muerte de Cristo, hermanos míos, iba a traernos la verdadera esperanza. Porque iba a darnos la verdadera paz. Y porque nos garantizaba la vida eterna. Dice la Biblia, vamos a leer, en Juan 20, desde el versículo 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: fijaros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y sigue diciendo el texto: y los discípulos se regocijaron. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Paz a vosotros, les dijo. Paz a vosotros. ¿Os imagináis, hermanos, la experiencia tan grande que tuvieron aquellos discípulos? ¿Podríamos nosotros acaso imaginar cómo se debieron sentir en el momento de ver al que habían visto muerto, derrotado, apaleado, vencido, que había tenido que decirle: papá, ¿por qué me has abandonado? ¿Os imagináis la experiencia tan grande que debieron sentir aquellos discípulos cuando vieron a Jesús resucitado y que se ponía delante de ellos, en medio de ellos, y les decía: paz a vosotros? ¿Os imagináis la experiencia tan grande? Dice el texto que hemos leído que se regocijaron, que los discípulos se regocijaron. Ahora, ¿qué significaba eso? Pues ellos, hermanos míos, habían tenido unas experiencias inigualables durante aquellos 3 años que habían seguido a Jesús. Y por eso se formaron en las mentes y en los corazones de ellos toda esa cantidad de deseos e ilusiones. Pero ese gozo le desapareció cuando vieron la imagen del Cristo muerto. Pero que cuando volvieron a verlo vivo, sintieron un gozo que ya nadie les podía quitar. Paz a vosotros. Dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la da el mundo. Ellos sintieron ese regocijo porque la paz que habían recibido cuando el Señor les dijo: paz a vosotros, era la paz que sobrepasa todo entendimiento. Era la paz que el mundo no puede dar ni tampoco puede quitar. Por eso, cuando estaban muertos de miedo porque no tenían esa paz, estaban allí encerrados, pero poco después vemos a Pedro y a Juan en la cárcel, que los libran de la cárcel y les dicen: no os prohibimos que no hablarais de Cristo. Y ellos, envalentonados con la paz de los hijos de Dios, le dicen a los fariseos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Se regocijaron viendo al Señor. Qué experiencia más grande, hermanos. Qué experiencia tan profunda. De verdad, cualquiera de nosotros hubiera dado lo que fuera por ser uno de esos testigos que presenciaron la resurrección del Señor, que lo vieron vivo. Pero quiero deciros que si nosotros queremos tener una experiencia parecida o igual a la que tuvieron aquellos discípulos, tenemos que empezar a creer de verdad por la fe todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice la Biblia que las puertas estaban cerradas porque tenían miedo. Miedo. Y muchos de los que están en las iglesias
tenemos miedo. Muchos de los que nos llamamos cristianos tenemos miedo. Y cuando un cristiano tiene miedo es porque le ha cerrado la puerta de su corazón al Señor. Es porque no le ha dejado que suceda lo que sucedió allí, que Él se puso en el centro de ellos. Es porque no ha dejado que Jesús ocupe el centro de su corazón. Aquellos discípulos tenían miedo porque los judíos querían matarlo. Aquellos discípulos, todas sus ilusiones habían sido rotas y tiradas por los suelos. Vamos a ver, queridos hermanos, en un momento, qué clase de personas, qué clase de gente, qué clase de calaña tenía Jesús a su lado. Fijémonos, por ejemplo, en Tomás. Tomás, el incrédulo, aquel que tuvo que meter la mano en el costado, Tomás representa a los incrédulos en la iglesia. Tomás representa a los que solo quieren ver para creer. Son aquellos que no creen por la fe, sino que solo creen lo que ven y lo que toca. Dice el profeta Habacuc que el justo vivirá por la fe. Por la fe tenemos que vivir y no por tocar. Dice también la palabra de Dios en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice también en Hebreos 11 que la fe es la certeza, la seguridad de lo que esperamos. Es la convicción total y plena de que vamos a recibir lo que no vemos. Esa es la fe en la que deben vivir los hijos de Dios. Y para tener una experiencia igual a la de los discípulos, tenemos que tener una experiencia con el Cristo resucitado. Que Él se ponga en el centro de la iglesia y en el centro de nuestra vida. En muchas iglesias, por desgracia, hermanos, hay más seguidores de Tomás que de Jesús. Y lo último que vio Tomás fue la imagen de un Cristo más muerto que un ladrillo. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de Pedro? ¿Qué decimos de Pedro? El impetuoso Pedro, aquel que fue capaz de cortarle la oreja a un romano, pero que cuando Jesús más necesitaba del calor y del amor de sus discípulos, le traicionó 3 veces. ¿Qué decimos de Pedro? Pedro representa en las iglesias a los que tienen mucho arrojo y valentía al principio, cuando se convierten. A los que el primer amor de la conversión solamente les dura pan para hoy y hambre para mañana. A los que cuando viene la prueba verdadera y la prueba dura, se apartan, pero eso no debe ser así, hermanos, en la iglesia. Si queremos tener una experiencia igual a la de los discípulos, eso no debe ni puede ser así en la iglesia. Dijo el Señor Jesús que cualquiera que pone la mano en el arado y vuelve su vista detrás, no es digno de mí. Y Juan en el Apocalipsis dice a una de las iglesias de Asia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estamos viendo el tipo de gente que tenía Jesús a su lado. ¿Qué decimos, por ejemplo? ¿Qué podríamos decir de Natanael? Que era un político. Aquel que llegó a decir: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Aquel que Jesús dijo de él: he aquí un verdadero israelita. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de Simón el Celote? Que era un fanático nacionalista. Era como si fuera hoy un etarra. Que en aquellos entonces tenían espadas y cuchillos, pero que si hubieran tenido bombas las hubieran puesto, como les pasa hoy a los islámicos en las sinagogas. ¿Qué podríamos decir de Simón el Celote, hermanos míos? Que podría ser un etarra. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de Mateo, que fue uno que se vendió al enemigo, a los romanos, que cobraba el impuesto a sus hermanos y los pagaba a los romanos? ¿Qué podríamos decir? Hermanos, en casi todos los sitios y en casi todos los grupos, no siempre, pero siempre hay un tonto. ¿Qué podríamos decir del tonto del grupo? Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Felipe, con todo el tiempo que llevo a tu lado y no me has conocido. ¿Y qué podríamos decir de Juan?
el discípulo del amor. Seguramente que algunos de vosotros podríais decir, o tal vez estuvierais pensando, bueno, Ramón, no seas tan negativo con la clase de gente que tenía Jesús al lado, porque está ahí Juan, el discípulo del amor, ¿no? El discípulo que llegó a ser el discípulo del amor, pero que primero fue el discípulo del odio y del egoísmo. Porque cuando ellos fueron a una ciudad de Samaria y no le recibieron, ¿qué fue lo que dijo? Señor, manda que bajen del cielo fuego y que los queme a todos. Y por si todo esto fuera poco, hermanos, un traidor, Judas Iscariote. Vaya banda que tenía Jesús, hermanos. Vaya mafia que tenía Jesús. Alibaba y los 40 ladrones se quedaba corto al lado de la banda que tenía Jesús. Y eso quiere decir que el Señor puede salvar a quien quiera, donde quiera, y sea de la condición que sea. Vaya banda que tenía Jesús. Judas representa a los falsos cristianos, a los que dicen que son, pero que no lo son, a los que solo les importa sus barrigas y sus egos, su afán de protagonismo, a los que para nada les interesa ni tampoco se involucran para nada en la obra de Dios. Insisto, hermanos, vaya banda que tenía Jesús. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo podían vivir juntos? ¿Cómo podía vivir, por ejemplo, un Mateo al servicio de los romanos con un Simón el Celote, un fanático nacionalista? Es como si trasladándolos a España dijéramos, ¿cómo podría vivir un José María Aznar con aquel etarra que le puso la bomba en el coche, que casi lo mata porque el coche estaba blindado? ¿Cómo podría estar viviendo Natanael, un político, con la templanza que caracteriza a los políticos, con un Pedro que saltaba a la primera, con un impetuoso? Vaya banda, hermanos, insisto, que tenía Jesús. Vaya banda, un político, un odioso, un tonto, uno que se vendió a los romanos, un traidor. Vaya banda que tenía Jesús. Ahora, ¿cómo podían vivir juntos? ¿Cómo podían vivir juntos aquellos discípulos? Pues ellos podían vivir juntos, hermanos míos, porque en 3 años aprendieron lo que muchos cristianos después de 10, 15, 20 y 30 años no hemos sido capaces de aprender. Y es que ellos aprendieron que Jesús debía ser el centro de ellos y el centro del corazón de sus vidas. Ellos aprendieron que Jesús tenía que estar en el centro de la iglesia. Jesús tiene que estar hoy en el centro de esta iglesia. Y cuando digo en el centro de la iglesia no me estoy refiriendo a unos 15 o 20 metros para allá. Me estoy refiriendo en el centro de los corazones, de los componentes y de todos los que forman esta iglesia. Que Jesús sea el centro de nuestras vidas, porque esa es la única manera que podamos cambiar al mismo nivel que cambiaron aquellos discípulos. Porque ¿cómo cambiaron, hermanos míos? ¿Cómo cambiaron aquellos discípulos? E insisto, si nosotros queremos tener la misma experiencia que ellos, si nosotros queremos ser transformados al mismo nivel que ellos fueron transformados, debemos dejar que el Cristo de la gloria, en una explosión de luz y de amor, se coloque en el centro de la iglesia y en el centro de nuestro corazón. Y no que lo pongamos en un rincón, ni en la puerta, ni fuera de la puerta, ni fuera de la iglesia. Porque por desgracia, hermanos, muchas veces a Jesús, con nuestra actitud, no solamente no es el Señor de la iglesia, no solamente no es el centro de la iglesia, ni es el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, sino que le dejamos fuera de la iglesia. Y así nunca podremos cambiar ni tener la misma experiencia que tuvieron aquellos discípulos. Hermanos míos, creer de todo corazón,
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas en la muerte de Cristo en nuestro lugar y en su resurrección, creer de todo corazón en la muerte y en la resurrección de Cristo debe producir este cambio en nuestras vidas. Y yo me gustaría que cada uno pudiera mirar dentro de su corazón. Me gustaría que en esta mañana cada uno de los que estamos aquí pudiéramos mirar dentro de nuestros corazones y mirar a ver si hemos cambiado algo parecido a lo que cambiaron los apóstoles. El Señor dice en uno de los salmos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira, Señor, si hay en mí camino de perversidad, de maldad. Mira, Señor, si hay en mí algo que estorbe para que yo pueda tener una total y entera experiencia contigo. Guíame, Señor, por el camino eterno. Dice la Biblia también que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón. Es decir, que sobre toda cosa que nosotros sabemos que debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y de un corazón bien guardado, como se requiere de auténticos hijos de Dios, que no nos quepa la menor duda, va a manar la vida de Dios. Pero para eso el Señor tiene que estar en el centro de la iglesia y en el centro de nuestras vidas. Hubo un explorador, el más famoso de todos los tiempos, llamado David Livingstone. Este fue explorador y también fue misionero en África. Este Livingstone dijo: si Cristo es Dios y murió por mí, no hay nada lo suficientemente grande que yo no pueda hacer por él. Este es el cambio, hermano. Este es el cambio que debería haber en nuestras vidas para tener una experiencia al mismo nivel como la que tuvieron aquellos discípulos que vieron al resucitado. Dice 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, si está, otra cosa es que no esté. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el cambio que nos va a permitir tener una experiencia con el Cristo resucitado. Ese es el cambio que nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la misma que recibieron los apóstoles, los discípulos, cuando vieron al Señor resucitado. Esa paz que el mundo ya no nos podrá quitar, porque Jesús fue quien nos la da, o quien nos la dio. ¿Cómo cambiaron, hermanos? Insisto, ¿cómo cambiaron aquellos discípulos? Y vaya banda que tenía Jesús, Vaya banda que tenía Jesús. Yo cada vez que veo la banda esta de la mafia, del Al Capone y todo eso, yo me acuerdo de esto es lo mismo, pero 2 milenios atrás. Vaya banda que tenía Jesús. ¿Cómo cambiaríamos nosotros? ¿Cómo podríamos? ¿Y cuánto podríamos cambiar nosotros? Si nuestro primer pensamiento al levantarnos fuera para el Señor. Si en todo momento viviéramos sabiendo que tenemos una deuda para con el Señor. Si estuviéramos viviendo como si fuera el último día de nuestra vida. Si supiéramos de verdad en quién hemos creído y no fuéramos como Tomás, o como Pedro, o como Judas, o como cualquiera de los otros, Yo voy a preguntar algo, hermanos. ¿Esta iglesia ha dejado ocupar el centro de la iglesia al Señor? Todos los que formáis esta iglesia, ¿habéis dejado entrar en vuestros corazones al Señor Jesús siendo el centro de nuestra vida? Fijaros, haciendo esto como iglesia y como creyente en particular, cambiaremos de la misma manera que cambiaron los demás discípulos. Y fijaros, cuando cambiamos de verdad y no es ilusionismo, ¿qué dice el Señor?
recibid el Espíritu Santo. Hermanos, el Cristo que tenemos no es un Dios tacaño. El Cristo que tenemos, mis queridos hermanos, no es un Dios tacaño, porque cuando llega a una vida siempre llega regalando. Nos regala la fe para creer, nos regala su Espíritu Santo, nos regala la salvación, nos da la seguridad de que ni la vida, ni la muerte, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Nos regala todo eso, hermanos, y nos lo regala porque Él es rico. Y dice la palabra que Él, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para que con toda la riqueza que Él tenía, pudiera colmarnos de regalos. Y aunque la gente, porque seguramente que vais a escuchar a mucha gente que diga, aunque la gente diga que estamos locos, el pueblo verdadero de Dios es el pueblo más rico del mundo. Él nos ha dado lo que no se puede comprar con todo el oro del mundo, ni conseguir por obras, ni por sacrificios. Y no se puede conseguir porque costó hasta la última gota de la sangre que fue vertida en el Monte Calvario. Esa es la realidad. Este es el Cristo que debería gustarnos a los cristianos. Este es el Cristo bíblico, el Cristo de los regalos, el Cristo que a mí me dice, y a ti también, Ramón, o Juan, o Josué, o lo que sea: Ramón, no temas, que yo estoy contigo. Ramón, no temas, porque aunque sé que vas a pasar por pruebas duras, no te dejaré ni te desampararé. Ramón, no temas, porque como dice la carta a los Hebreos, tú puedes venir confiadamente al trono de la gracia para hallar en mí el socorro que necesitas. Ese es el Cristo bíblico. ¿Cómo cambió Tomás? Insisto, hermanos, ya estoy acabando. ¿Cómo cambió Pedro? ¿Cómo cambiaron todos los discípulos? Insisto, ¿y cómo podríamos cambiar todos nosotros si dejáramos que Jesús fuera el centro de la vida de cada uno de nosotros y el centro de la iglesia? Porque cuando eso suceda, hermanos, entonces y solo entonces podríamos vivir sin contiendas en la iglesia. Entonces podríamos vivir sin iras, sin enojos, sin celos, los unos con los otros. Y quiero deciros, hermanos míos, que hasta que los cristianos no sepamos convivir de esta manera, no se completará totalmente el cambio que el Cristo de los regalos quiere para nuestra vida. El Señor mandó a los cristianos en la Gran Comisión, todos la conocemos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nos manda a predicar el Evangelio porque, hermanos míos, el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. A mí me llama mucho esa palabra poder, porque esa palabra poder en griego es muy parecida a la que hoy se utiliza para decir dinamita. Es como si pudiéramos decir que el Evangelio es la dinamita de Dios para dinamitar un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. El Evangelio es poder de Dios para romper y quebrantar al corazón más duro y darle vida eterna. Pero para que la sociedad esta que está a nuestro alrededor pueda cambiar, primero tenemos que cambiar nosotros. Primero tenemos que cambiar nosotros. ¿Qué sermón más corto, hermanos míos? ¿Qué sermón más corto dio Jesús? ¡Qué gran predicador este Jesús! Solo 2 palabras: paz a vosotros. Insisto, hermanos, ¿qué sermón más corto? Pero qué efectivo. ¡Qué efectivo! A Jesús tendríamos que invitarlo de cuando en cuando a nuestros cultos, a nuestras reuniones, para que de cuando en cuando pudiera recordarnos cuánto es lo que Él ha hecho por nosotros y cuánto es lo que desea seguir haciendo. Querría haceros algunas preguntas y cada uno debería contestarla dentro de su corazón. ¿Queremos que nuestra vida, si no ha cambiado, cambie de verdad? ¿Queremos que nuestra vida, si es que no lo tiene, tenga un futuro? ¿Queremos que nuestra vida
si es que no lo está, esté llena y plena de sentido? Queremos que en nuestra vida, hermanos míos, haya algo, queremos que en nuestra vida haya algo por lo que verdaderamente merezca la pena vivir y morir si fuera necesario. ¿Queremos todas estas cosas? Hermanos, aquí no hay ninguna fórmula mágica. Aquí no hay ningún mago que diga abracadabra y saque un conejo de la chistera o del sombrero. Aquí no hay nada mágico. Aquí la clave está en que Cristo esté en el centro de la iglesia y en el centro de tu corazón. Ahí está la clave. Porque solo, hermanos míos, solo de esta manera podríamos ser realmente beneficiados con la muerte y con la resurrección de Jesús. Los americanos, no sé si lo habéis visto, ya acabo, los americanos, cuando cantan el himno, se ponen la mano en el corazón. Y es que ellos sienten, yo he estado en Estados Unidos, de hecho, la maestría y el doctorado y todo al final lo hice en los Estados Unidos. Conozco a muchos hermanos americanos. Y cuando ellos se ponen cantando el himno, ellos sienten de corazón el himno, no como en España, que le pitan uno, queman la bandera, pero bueno, nosotros somos de la patria celestial. Pero bueno, ellos se ponen la mano en el corazón. Me gustaría, hermanos, que pudiéramos ponernos la mano en el corazón y saber si el Señor nos ha dado esa paz. Que podamos preguntarle si el Señor nos ha dado esa paz. Si somos conscientes de que hemos recibido esa paz. Que miremos en nuestro corazón y que podamos decir, Señor, gracias. O que podamos ver que estamos faltos. Ya lo dije antes, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Escarba en mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo no sé, querido hermano, querida hermana, no sé si alguien aquí está de alguna manera sintiendo que no ha recibido al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Pero si eso ha sido, pues ahí está el Cristo de los regalos. El Cristo de los regalos, el que está ahí con los brazos abiertos para entrar en tu corazón. Dice, y esto es lo último, el texto de Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Es decir, Él está a la puerta de nuestro corazón llamando. Está llamando a la puerta del corazón en el cual no ha entrado. Porque el que ha recibido al Señor con todas las consecuencias ya está en su corazón, siendo el centro de su vida. Pero para los que no tienen a Jesús en el corazón, Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo. Y vaya cena es la que el Señor nos da cuando le abrimos la puerta del corazón. Así que yo invito a que si en esta mañana hay alguien entre nosotros que sepa que no abrió la puerta de su corazón al Señor tal como debería ser abierta, que se lo pida al Cristo de los regalos, porque Él es el único que puede dar paz y esperanza. Él es el único que puede cambiar nuestra vida de la misma manera que cambiaron aquellos discípulos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por haberme permitido estar aquí con vosotros en esta mañana. Y tal como una vez dijo el apóstol Pablo, espero que el Señor os haya podido, a través de mí, transmitir un poquito de bien para vuestras vidas. Que así sea.